Está con nosotros esta mañana la ex procuradora general de la República, exdiputada, ex candidata presidencial, abogada de profesión. Y paro ahí porque si no, el programa se convierte Ajá. en el currículo de Ana Matilde Gómez, que es un honor para nosotros, Ana Matilde, tenerte aquí nuevamente. Hay Gracias, una, Nico. hay una situación que es eh, digna de analizarla contigo. La rendición de cuentas en Panamá es una entelequia, es una ilusión, ¿sí? Es un sueño del cual no hemos despertado todavía. Más sueño, ¿eh? Estaba viendo que hay un proyecto de ley que tiene que ver mucho con la transparencia tan anhelada por la gente decente que somos la mayoría. Y es la declaración jurada del estado patrimonial por parte de los funcionarios de alta jerarquía. En la actualidad, esto se aplica, por ejemplo, al presidente de la República, al vicepresidente, también a la presidenta de la Asamblea Nacional o presidente, a la presidenta o presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero un diputado de A la los nueva, directores y administradores, todas las cabezas de las instituciones. exacto, los funcionarios de alto nivel, vamos a ponerlo así. Ahora, hay una propuesta de un diputado que dice, bueno, está bien, vamos a incluir a los diputados y a los suplentes, a los alcaldes, a los representantes de corregimiento, a los gobernadores, y ahí sigue la cosa. En pocas palabras, que nadie tenga privilegio. Ana Matilde, tú que estuviste dentro de esa asamblea, ya lo pasaron nuevamente a primer debate. Cuéntanos cómo tú interpretas esta propuesta y las posibilidades de que pueda florecer, por usar un término. Mira, es interesante y es necesaria. Como tú bien dices, en este país lamentablemente las instituciones piensan que ser transparente es tener una página web y creen que rendir cuentas es poner allí los cargos que tiene la institución. Eso no es suficiente, ¿no? Lo importante es tener base de datos que sean consultables por el periodismo investigativo y por los ciudadanos en general, que permita el cruce de información. ¿Qué quiere decir eso? Nombres y números de cédula que permita ir al Tribunal Electoral, por ejemplo, y verificar los vínculos familiares, o que permita ir al Seguro Social y ver si la persona cotiza en otro lado o tiene salario en otro lado. Ir a cruzar con la base de datos del órgano judicial y ver si ha sido condenado o tiene un juicio en cierne, etcétera. O sea, ese tipo de, eso es la transparencia y que además remitan toda la información al ANTAI para que se publique como manda la ley toda la información. A mí me ha sorprendido más que la propuesta, el anteproyecto que lo que busca es mejorar esa ley 59, eso que ya existe, pues de tener la obligación de presentar un estado patrimonial que se agregue a que se haga todos los años o cada vez, o que se anuncie cada vez, y esto lo digo con la autoridad moral que corresponde porque yo lo hice como procuradora, cada año y si había un incremento patrimonial en mi familia o en el núcleo familiar que me corresponde a mí, pues yo iba a la Contraloría y agregaba. Y mira que el criterio que yo utilicé era incluso pragmático. Yo lo que decía es, yo no puedo esperar 10 años para que se me vaya a olvidar o se me pierda una factura de lo que sea que yo haya adquirido o cambiado en el patrimonio en el camino. Y me va a costar una fortuna que un auditor, un contador público autorizado, haga la auditoría de 10 años. Mejor es que año a año yo la actualice. Y así lo hacía. Resulta hasta más fácil para el propio funcionario. Entonces, pero lo que ha sorprendido, a mi juicio, son las declaraciones del defensor del pueblo. El defensor del pueblo, y en esto uno tiene que entender la arquitectura del poder en Panamá. O sea, el defensor del pueblo es una persona quien designa la asamblea. Y por supuesto va a haber 70 resistencias, porque hay una que ya está obligada por ley. No está obligada a tanto, pero está obligada a que quien ocupe la presidencia. Pero el resto de los diputados en este momento no declara absolutamente nada. Así que no me extraña que allí va a haber mucha resistencia en algunos sectores. Por supuesto, los jóvenes no, ni los no tan jóvenes que son nuevos y que vienen con un talante diferente. Pero aquellos que están acostumbrados a no rendir cuentas de que su nivel de consumo no se compadece con su nivel de ingresos, ¿verdad? Porque hay gente que no puede justificar el estilo de vida que llevan. Por eso muchas veces la justicia logra alcanzar a delincuentes en el servicio público por el nivel de consumo, por los estilos de vida, los estilos de consumo.
Entonces, sorprende que se hable de la protección de datos y que se pone en riesgo a los funcionarios. Este es el argumento que se está esgrimiendo en este momento, Nito, para oponerse a ese proyecto de ley, y es que esto pone en riesgo a los funcionarios. Por ejemplo, discurso que hemos escuchado mucho de la autoridad del canal en un momento determinado, cosa que también impide lo que poco a poco se ha sabido, que es un secreto a voces, que hay como una especie de roscas y que si tú trabajas allí y eres de un alto nivel, tus hijos entran fácilmente, tu familia también, etcétera. Todo eso se ha indilgado y no se puede comprobar si sí o no porque no es tan abierto como debiera serlo. Entonces, la idea que es, nada más termino con esto, que el que va al servicio público, esa es una elección. Tú sepas que si tú quieres mantener tus cosas en privado, tú te mantienes en el sector privado. Pero si tú quieres ir al servicio público, todo lo respecto a los fondos del Estado, o sea, con lo que se te paga, lo que se te paga tiene que ser público. Ahora, licenciada Ana Matilde, lo menos parecido a un administrador de justicia es un político. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que un administrador de justicia tiene que estar totalmente alejado de la riqueza, de los partidos políticos, como... Pero usted lo que me está diciendo, usted lo que me está diciendo, no, para entender bien, lo que usted me está diciendo es que una cosa es que se le exija transparencia al juez y el seguimiento de sus bienes para protegerlo, y otra cosa es que el político pueda libremente hacer uso de los fondos públicos. Aspirar a convertirse de político en administrador de justicia. Pero es que estamos combinando dos cosas, señor Murgas, porque es que de todas maneras ambos son pagados con fondos públicos. Y aquí lo único que y además sabemos perfectamente la vulnerabilidad del político en la función pública. O sea que no debería tener un blindaje porque su patrimonio, cuando se incrementa de manera irregular e injustificada, que puede ser delictiva, muchas veces por los vínculos que tiene, no solo con el narcotráfico, sino también vínculos con todo lo que es un sistema de coimas. El sistema, Ana Matilde, exige ya que se cumpla con lo que y además pasa en otros países. Oye, además en otros países, Ecuador tiene eso, tú entras a una página web en Ecuador y tienes a todos los jueces y cuánto ganan, tienes a todos los políticos cuánto ganan, o sea, no son Colombia. Díganme qué más peligro puede haber en una sociedad que está llena de guerrilla y de narcotráfico como la colombiana, y ahí los funcionarios... Aquí hablan de secuestro, Ana Matilde, dicen, no, mira, esto es fácil, vamos a hablar como es costumbre, ¿no? Muchísimos honorables diputados y otros funcionarios de alto nivel, no es nada más los diputados, eso está también sembrado en el Ejecutivo y también en algunos casos en el Judicial. Antes de ser diputados andan en carros modestos, muy modestos. Algunos llegan a pie. Viven en casas muy modestas, la palabra es eso, modestas. Oye, de repente apenas llegan a un cargo público de alto nivel, se transforman en lores, se transforman en lo que es la realeza, ¿ok? ¿Y de dónde? A ver, un hombre que gana $7,000 al mes. Menos deducciones, porque menos deducciones. Eso iba a decir, para las deducciones. Más los gastos naturales que tiene todo ciudadano que tener, ¿ok? ¿Cómo vas a vivir de repente de ir a un modesto barrio aquí en la capital y en el interior? No nos equivoquemos, en el interior también van a mansiones. Pero y además, oye, Ñito, háblame de las compras en efectivo, el down payment que dan, o sea, la compra en efectivo de bienes raíces, compran apartamentos no uno, encima compran de a dos en dos. Aquí, pues, eso es histórico, aquí ha pasado muchísimas veces con funcionarios que terminan viviendo, o sea, hay un cambio de estatus, por ejemplo, como de vivir en una casita que era familiar, que no era su casa propia, sino que vivían con padre o madre o con abuelo, o una casa que era de un familiar y quedan en Santa María en un apartamento que llega al $1.000.000. Eso no lo puede justificar. Eso pero ni siquiera... ¿quién tiene la labor de investigar esas cosas? Bueno,
principalmente lo que tiene que haber es una buena coordinación entre Contraloría y la DGI. Pero si no hay ninguna denuncia, quien puede porque vea algo o porque tenga una noticia crimini sería el Ministerio Público, pero siempre y cuando no sean diputados, porque el Ministerio Público no puede investigar a los diputados y tampoco puede, o sea, me explico, ni a los magistrados de la Corte. Entonces, enseguida te vas limitando. Tú puedes agarrar un ministro aquí. Yo sé de ministros que llegaban a almacenes, a tiendas que muy costosas de muebles y decían, me llevo ese que está ahí, esa sala que tengo una cena esta noche y dame esto y dame lo otro. Porque claro, porque todo el mundo corre a querer darte cuentas abiertas de crédito, pero ¿y cómo se paga eso después? Mire, Y tú ¿sabe lo qué? ves, la ropa que cambian de la noche a la mañana, y entonces pues es solamente su imagen, pero aunque nos escondieran la imagen, porque tú sabes que muchas veces el audio no va con la imagen, ¿no? Hablan precariamente y tú sabes que no han tenido esos niveles de educación, que no han tenido niveles que te permitan a ti saber que has escalado profesionalmente en tu vida privada antes de llegar. Su plata es mala vida, solamente sus maneras y sus costumbres te dice. No importa que cargues una cartera de 3.000, $4.000, eres una ordinaria. O sea, es así de sencillo. Pero es que todo lo hacen, Rudimentario. todo es pantalla, todo es fachada. Sí. Entonces, claro que eso tiene que terminarse. El servicio público debe ser una vocación. Y ya el que no quiere que se sepan su cuenta, entonces que no se meta al servicio público. Así de sencillo. Déjenle el servicio público al que no tiene nada que esconder. Yo recuerdo, hubo un candidato presidencial, Muñoz, Pepe Muñoz. El del revolcón. Él habló que aquí en Panamá necesitamos un revolcón. Yo todavía insisto que eso es lo que necesitamos aquí. Aquí hay que acabar con todas estas roscas, todas estas complicidades, porque eso es lo que es, complicidades. ¿Sí? Lo que trabajamos de primera, tempranito en la mañana, nos levantamos en la madrugada para trabajar, que son decenas de miles de panameños, a ver cómo logran llevar el sustento a sus hogares y mejorar su calidad de vida. Y es el segmento de población que se agota de ver que su esfuerzo de ir a una parada de buses desde las 4 de la mañana, tener que montarse al metro a las 6 de la mañana para poder, algunos incluso cruzar el puente desde las 4 y dormir en el carro para poder amanecer a la hora que es sin que el tranque te haga llegar tarde al trabajo. Muchos panameños que viven así son los que primero se hartan de ver cómo les enrostran a los demás, o sea, a los que trabajan todos los días, como dices tú, les enrostran su riqueza mala vida, Pero como si eso fuera el gran logro. sabes que la calma y la paciencia tienen límites. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos de En Perspectiva, a los ciudadanos se nos exige, se nos pide que nos amarremos el cinturón, que nos arremanguemos la manga de la camisa para trabajar más fuerte, que cumplamos con las reglas del juego, pero sin embargo, al tiempo que nos piden eso, que lleguemos al sacrificio, observamos cómo hay instituciones que hacen todo lo contrario, que van a contrapelo de lo que esperan que los ciudadanos hagamos como sacrificio. ¿Sí? Ok, me explico. Estoy viendo en el diario La Prensa, en su primera plana, y cito al medio, dice, 2 millones más en el presupuesto de la Asamblea en 2 meses. Dice que desde que llegó a la presidencia la diputada Dana Castañeda, en julio tomó ya posesión, lo que se llama el presupuesto de funcionamiento de la institución ha aumentado en aproximadamente 2 millones de dólares. Al principio de su presidencia, el presupuesto total eran de 179 millones, pero para agosto ya había subido a 181 millones de dólares. Fíjense ustedes, la Asamblea comenzó el año con un presupuesto de 150 millones, ya va por 181. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahí se habló de romper botellas. Sin embargo, los medios de comunicación, nosotros, lo que no hacen las autoridades, lo que no hacen los operadores de justicia, lo hacemos nosotros. Encontramos bellezas, por ejemplo, personas que ganan entre 1.000 y 5.000 dólares, no se sabe dónde están. Creo que son como 70 que ganan, asesores que ganan 5.000 dólares al mes, pero no únicamente eso, sino digamos, la marejada de eventos que son vergonzosos, como por ejemplo
tienen choferes para prestarle a quien necesita un conductor. Creo que eso da como a 2 por diputado. Así como si fueran 2 por diputado. ¿Qué hace un diputado con 2 choferes? Pero bueno, Ana Matilde, esto, porque esto, repito, Y tú contradice sabes lo que dicho por la señora diputada Castañeda de que iban a romper 300 botellas, de que iban a hacer esto y lo otro. ¿Qué y nos pasa? mira, y nos llevan con la historia que puede ser verdad, que ella no ha usado la 172, la planilla 172. Bueno, perfecto, pero eso no quiere decir que no se ha incrementado. El presupuesto se divide, o sea, hay presupuesto de inversión cuando tú recibes dinero de fondos públicos para construir, para remodelar, para hacer cosas, para una inversión y para que crezca el patrimonio de la institución, y el presupuesto de funcionamiento, que es pagar la luz, pagar todos los costos de funcionar, las planillas, etcétera. Entonces, ¿dónde está yéndose ese dinero? Lo que más sorprende es que, mira, yo no sé si eso ha cambiado, pero en la época en que yo era diputada, tú para poder pagarle 5,000 a un asesor, que prácticamente yo recuerdo, yo tenía un asesor al que le quería pagar $3,000, era el doctor Marcel Salamín, porque estábamos trabajando en un proyecto muy bonito que tenía que ver con centros gerontológicos y generar toda una especie de jurisdicción para que la ley protegiera a los adultos mayores, bueno, a los mayores con centros gerontológicos, que es antes de atender la geriatría. Ese es otro tema muy interesante, ¿no? Pero los que superaban los $3,000 tenían que ir a la presidencia de la República. Yo me pregunto si todos esos nombramientos todavía los firma el presidente de la República. Aquellos que superaban X cantidad iban a la presidencia. O sea, en teoría, el señor José Raúl Molino, si así fuera todavía, ha firmado el de esas asesoras o esos asesores de 5,000. Y yo me pregunto si él no ha cuestionado si esas personas tienen o no funciones en la Asamblea y por qué ese rango salarial tan alto. Entonces, Mira, sería interesante averiguarlo, ¿no? miren amigos, el costo que pagamos los panameños, porque recuerden que nosotros somos los que pagamos los dineros que van al presupuesto para que estos señores pues nos brinden el servicio como subalternos nuestros, porque el que paga es el que manda, ¿no? Dije, entre comillas. Mm. Uno de los temas aquí es que, de acuerdo a la información que aparece en la Contraloría General de la República, a nosotros nos cuesta, a nosotros, a usted, a mí, a su familia, a sus parientes, a sus enemigos, a todos, nos cuestan 6,8 millones de dólares por mes. ¿Ok? Ese funcionario, pero tiene 3,724 funcionarios. Ana Matilde, usted tiene que conocer, me parece, bastante bien lo que es el perímetro de lo que es la Asamblea. ¿Dónde están esas 3,700 personas dentro de ese espacio físico? Como 5 afuera del elevador que tú no sabes qué hacen, como 10 en los pasillos, como otros 7 que hablan y conversan alrededor de los carros y se quedan o sea, hay mucha gente pululando en los pasillos de la asamblea. Una cosa es la gente que viene a visitar y a tocar puertas para buscar ayuda. Bueno, usted lo sabe también, señor Murga, usted trabajó mucho tiempo en la asamblea, no sé si todavía está allí, y usted sabe que eso es como un mar de gente, que tú no sabes realmente qué son ni qué hacen, ni allá en la puerta, en la garita, 5, 10 personas, ¿verdad? Otro, o sea, hágase la imagen que yo le estoy diciendo, usted sabe que estoy diciendo la verdad. Grupos de personas, grupos por diferentes lados. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuándo va a venir? Mira, aquí a quien yo le hago el llamado, esto es Contraloría y MEF. Los únicos que pueden resolver este problema de raíz es la decisión del señor presidente, que no sea aspavientos autoritarios ni rofeaderas, no, que sea de verdad, que dé la decisión y dé la instrucción de que el Contralor y el Ministro de Economía y Finanzas hagan un nuevo diseño de el perfil de los cargos dentro de la institución. Eso lo pueden hacer ellos, eso existe en un manual, eso es un documento que se publica. Ellos pueden analizar perfectamente qué se necesita en la asamblea para funcionar. Si eso no lo corrigen es porque no les da la gana. Y si no es ahora, yo no sé cuándo va a ser. Porque ahora por lo menos tenemos 24 diputados que están dispuestos a hacer las cosas de manera diferente. Es reprobable, muy reprobable, que apenas en el segundo mes de la nueva presidencia de la Asamblea Nacional de Diputados se socave la posible confianza que podíamos tener en lo desconocido. No conocíamos nada al respecto, pero
La realidad es que haya recrudecido el despilfarro, aparentemente. ¿Por qué razón? Porque esto que ha pasado demuestra el desprecio que sienten hacia el ciudadano. De eso se trata. Vamos a reducir aquí, vamos a recortar por acá, y a la hora de la hora no únicamente que no lo hacen, sino que gastan más de la cuenta. Claro, y además, ellos sabían perfectamente que el día a día se iba a tragar a los 24 nuevos, en el sentido de que tienen que estar atajando goles en todas las comisiones, porque ese es el problema de la asamblea. Entonces te sacan un proyecto al que tienes que ir para una comisión, está preparado para el pleno y ya no se les ha olvidado o no van a poder atender la fiscalización del funcionamiento de la asamblea como los primeros días, porque ya el volumen de trabajo que se va generando. Ustedes pónganse a ver, son 71 personas, cada uno presentando anteproyectos de ley. Todas ameritan, así sea el de la chancleta o el de la cutarra, amerita que uno pueda leer qué es eso y oponerse o aprobarlo. ¿Me explico? Entonces, todo es una dinámica que te absorbe y que te va a impedir o que de alguna manera está impidiendo la fiscalización del funcionamiento. Mira, a mí me llama la atención lo siguiente. Eh, Hay una deuda, no únicamente con la ciudadanía, pero con el propio país per se. Yo no veo aquí, por ejemplo, propuestas de leyes de alto calado. Que tú digas, oye, tremenda propuesta de ley esta que ha hecho el diputado o diputada tal. Yo veo mucha frivolidad en el actuar de algunos que lastiman nuestra inteligencia. Esa es la parte que a mí más, debo confesar, que me molesta. Eh, en realidad, yo prefiero mejor que no prometan. ¿Mm? ¿Qué hagan? También lo que ocurre, Nito, yo lo observé muchísimo y es parte de por lo que yo no creo en la reelección inmediata, porque uno queda como atrapado en el electorado. ¿Mm? Dependiendo del nivel de educación del electorado, de esa misma manera son sus expectativas y sus demandas. Y el ciudadano, no ha tenido acceso a la educación superior o que de alguna manera el sistema lo ha dejado atrás, suele pensar que una ley le resuelve todo. Y los fenómenos sociales no todos se resuelven con proyectos de ley. En Panamá hay una inflación legislativa. Nosotros incluso podríamos sentarnos a trabajar en legislación a la inversa, a empezar a deshacer leyes que entorpecen funcionamiento de cosas y estaríamos ocupados, porque en mucho también funciona así. Entonces, hay a veces una demanda de la población de que todo problema social que ocurre, sea delincuencial, sea de abastecimiento, sea de desarrollo urbano, todo quieren que haya un proyecto de ley. Y eso a veces también se traga el día a día de la legislación o del diputado porque no puede pensar en la macroeconomía o en, por ejemplo, y además quiero que sepas, cuando uno propone leyes que se meten con el sector financiero, se te viene encima el sistema. Cuando tú, por ejemplo, analizando, llegas a ser diputado y quieres analizar cosas como que una persona en 5 años logra pagar su hipoteca, que todo lo demás realmente en mucho es ganancia y que el sistema gana de la gente, entre más la gente sufre y más paga, esa es la que carga el sistema. Hay un peso muy fuerte del sistema financiero panameño, bueno, y creo que en general en el mundo, sobre la clase media profesional. Cuando tú tratas de desentrañar eso, el sistema se te viene encima y ¿Mm? te bloquean mucho. O sea, yo quiero que sepas que no es tan fácil esos proyectos de alta envergadura que pudieran tener que ver con el canal de Panamá, pudieran tener que ver con el sistema financiero, con el sistema político, con todo lo que es el código de trabajo y las trabas que hay, etcétera. O sea, todo eso tiene, necesita articulación política y eso no todo diputado lo tiene. Yo lo que siento es que aparentemente, lo he dicho con antelación, no ha aprendido nada. Nada, nada. Han vivido por vivir, no han aprendido. Mira, hay demasiados paralelismos actualmente en la Asamblea Nacional con el oneroso pasado. Digo oneroso porque nos ha costado millones de dólares a nosotros esa asamblea. Y cuando tú ves costo-beneficio,
Sí, no se compensa, no se compensa. La cantidad de diputados, Panamá no necesita 71 diputados, yo estoy convencida de eso. Y necesitamos diputados provinciales y nacionales, Yo estoy de porque acuerdo. realmente, o sea, cuando tú tienes una persona que puede representar a nivel nacional y que se postula y consigue votos a nivel nacional, es más difícil que sea clientelista. Es Sí, una persona que tiene que tener una visión completa del país. por supuesto. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, en materia de la delincuencia que nos agobia a todos, unos más, otros menos, todos estamos expuestos, no únicamente cuando salimos a la calle, sino en nuestras propias viviendas, residencias, y donde estemos, en piscinas, etcétera. Y lo digo por qué. Se están dando una serie de asaltos perpetrados no únicamente a horas de la medianoche como antes. Antes los ladrones lo hacían en la oscuridad de la noche, pues tenemos la 1 de la mañana. Tú a la 1 de la mañana era que tú estabas más atento pues, por cualquier cosa. Ahora no. Lo que está ocurriendo en este sentido es más delicado. El movimiento de pasajeros en autobuses entre Panamá y Chiriquí es una realidad. Una realidad inobjetable, por una parte. Pero hemos visto, y hay un video, porque en estos tiempos, no era como ayer, se filma o se graba todo, se graba, ya, filmar es otra cosa, se graba todo. Y vi el video de un asalto que se dio a un bus en la ruta Panamá Frontera o Frontera Panamá, en el área de Gariché. De repente, 5 individuos que iban como pasajeros asaltaron a todo el resto de los que iban en ese transporte público. Esta situación ha hecho sonar las alarmas nuevamente, pero no termina la cosa allí con este reverdecimiento de los asaltos escandalosos, porque vía ejemplo, en un hotel de la localidad se asaltó, creo que eran 5 o 4 maleantes, bandidos, asaltaron esta joyería. También está registrado en video. Otro en uno de estos asaltos usaron fusiles de asalto, que eso tú no lo puedes esconder en el bolsillo, ¿eh? Atención. Entonces, los delincuentes están asaltando una pizzería. Tuviste el asalto de la pizzería también, ¿no? Correcto. Una pizzería, la Sí, joyería. Bueno, voy a decir, Brisa del Gol. el Hotel Sheraton, la joyería que está en el Hotel Sheraton, la asaltaron a las 7:30 de la noche. Ana Matilde, hay que establecer una nueva estrategia de cara a los asaltos. Porque hasta ahora Dios ha sido generoso con nosotros. Hay muchas personas que en otros países han perecido, personas que llegan a un local comercial, desgraciadamente ya saben un asalto y una bala perdida le quita la vida a las personas. Eso se llaman daños colaterales, creo que le llaman eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, Ana Matilde? O sea, una estrategia más actualizada del incremento de la criminalidad, de los asaltantes. ¿Qué es lo que tú, desde tu perspectiva, tú como ex procuradora, como abogada, qué tú propondrías hacer, Ana Matilde? Bueno, mira, lo primero es decirte que en efecto Panamá tiene una serie de características y eso es importante tenerlo en cuenta porque vamos a hablar del fenómeno criminal. Uh-huh. Y el tema de la criminalidad no es unicausal, es decir, no hay un solo factor que incida para que ocurra. Es una serie de factores que concurren o convergen para que el fenómeno criminal ocurra. Además de eso, un país con las características que tenga es lo que determina qué tipo o cuál va a ser el perfil criminal también que se va a desarrollar en ese territorio. Era evidente que Panamá, así como tiene ventajas competitivas y comparativas en la región, ¿qué significa eso? Que nosotros atraemos inversión extranjera porque tenemos algo que no tiene Costa Rica o que no tiene Colombia o que no tienen otros países de Centroamérica o alguien en las islas. Uh-huh. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, la economía dolarizada, fuerte y muy firme, desde que somos república, está el dólar circulando en Panamá, un sistema financiero, tenemos conectividad,
tenemos puerto en ambos mares, tenemos un territorio que se recorre en un mismo día, tenemos ruta, un hub con una alta conectividad a muchísimos países de la región. Y ahí usted vaya sumando, tenemos la zona libre de Colón, tenemos el ferrocarril, todos esos elementos, así como atraen inversión buena, atraen el negocio del crimen. Cualquier país que tiene actividad económica tiene actividad delictiva. Una va casada de la otra. Eso no se puede separar. ¿Por qué? Porque así como camina la gente del bien, camina la gente del mal. Entonces, en los países donde hay bajos niveles de institucionalidad, donde hay altos niveles de corrupción, donde hay cultura de impunidad, prolifera el delito porque es como un caldo de cultivo. Y nosotros no podemos ser ingenuos para no observar que si a nuestros extremos, Panamá es la cintura más estrecha de un territorio que tiene doble manga ancha, donde hay movimientos casi telúricos del crimen. ¿Por qué? Porque hay carteles de la droga que están y de otros crímenes organizados, ¿no? Tráfico de armas, tráfico humano, trata de personas, tráfico de especies en extinción o especies exóticas, hurto de autos y el trasiego de autos, mucho a nivel, o sea, los roban aquí, los llevan para Centroamérica. Hay una serie de delitos, los delitos financieros, ¿dónde se van a cometer? Donde hay centros financieros. ¿Dónde se van a cometer asaltos? Donde hay comercio. Entonces, cuando tú hablas y tienes toda la razón de que la estrategia tiene que cambiar, es que tenemos que evolucionar. Y de alguna manera hay un poquito para atrás. Y además, Porque, diputada, sí, tenemos que tomar en cuenta que Panamá tiene un atractivo descomunal. Aquí circula el dólar, bueno, la economía dolarizada que dije, en efecto, dolarizada totalmente. Y y entonces eso puede inducir sí, don Julio, pero es a que no la solo gente. es la economía dolarizada y todo lo demás que he mencionado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los grandes capos de la droga y sus articuladores pueden llegar a Panamá en un vuelo en la mañana, aquí se ejecuta a alguien y en la tarde ya están de vuelta en su país. Eso no hay manera de agarrarlos. ¿Me explico? Eso lleva un proceso. Panamá tiene una serie de ventajas que además son sus vulnerabilidades. Por eso la estrategia de la que habla Ñito tiene que ir de cara a entender que somos un país de tránsito y destino para algunas conductas delictivas que antes y de origen, ¿ah? También muchachas nuestras, por ejemplo, en la trata, ahora son sacadas de Panamá. Antes nosotros solamente éramos un país de tránsito en cuanto a droga y en cuanto a trata. Ahora no, ahora somos país de destino y país de origen. Entonces, toda esa conducta delictiva que va evolucionando de acuerdo al perfil del país. Ahora, por ejemplo, la migración forzada no toda es del desplazamiento de personas en condiciones de riesgo por las guerrillas, por el tema político como en Venezuela, sino que también el crimen organizado se dio cuenta que a través de los flujos migratorios puede mover droga en mochilas, en ropa, así como viaja el mosquito, así como viajan las enfermedades. A través de esa migración que es la migración irregular, ¿verdad? La que no es por puertos, aeropuertos, etcétera, que no es controlada, sino que es totalmente flujos humanos, como grandes flujos descontrolados, así como traen enfermedades porque las traen en los zapatos, así como traen mosquitos porque los traen en la ropa, así como así mismito vienen los mochileros, vienen los delincuentes. Por eso ustedes ven que Panamá ha tenido que recrudecer sus tareas de vigilancia y control, sobre todo, por ejemplo, biométrico y otras, para poder revisar a todos los que llegan, no solo los que vienen del continente, están los transcontinentales, que entendiendo que hay un flujo migratorio irregular que permite que se meta de todo, asimismo el que se mete se queda. Pero mira, Entonces, ¿sabes qué? Hay una realidad que tenemos que ver de frente. Me explico. Con esta travesía desgraciada, por cierto, de personas que buscan mejores días fuera de sus países, no tienen comida, no tienen futuro, es una tragedia humana. Panamá también se ha ajustado bastante y ha impuesto una serie de controles que yo saludo. Sin embargo, en todos este tipo de tragedias siempre hay quienes festinan con la tragedia humana. Hay que endurecer también
las penas para las personas que se prestan para este tipo de delitos, sobre todo si son funcionarios, sobre todo los funcionarios, sin dejar de ver lo que no son funcionarios. Porque mientras no haya certeza de castigo, yo estaba viendo que algunos policías están involucrados en el tema y facilitan, miran Es que todas las instituciones, es que la fragilidad institucional es un campo permeable, o sea, es totalmente fácil de vulnerar. Un país que muestra que abre las anchas avenidas de la corrupción, cuando le demuestra, como en gobiernos que hemos tenido ya unos tras otros, desde Ricardo Martinelli, y antes era menos notorio, no era tan abierto, los presidentes que tuvimos antes no estaban en esas ligas del crimen organizado. Pero cuando tú le dices al crimen organizado que sentado en Panamá en la política todo negocio es posible y que la impunidad es una mercancía en venta, tú abres esas anchas avenidas y ahí va a circular de todo. Y Panamá tiene riesgos inminentes porque Panamá, por sus bondades, tiene un hub criminal en construcción. Panamá ofrece los puertos, por eso ustedes ven que se preña tanta mercancía o las mercancías que va en los puertos y demás, porque infiltran a las personas. Porque si eso sumado a los bajos niveles de educación, a la pobreza, todo eso son vulnerabilidades que el crimen organizado... Y a la falta de oportunidades. A la falta de oportunidades. Claro, tiene que haber una política agresiva de generación de empleo. Y eso no lo puede hacer el gobierno solo porque el gobierno no puede ser el único empleador. Tiene que buscar la manera de incentivar sin dar falsas exoneraciones o exageradas que se convierten en la ganancia de las empresas. Eso tampoco, ¿verdad? Pero con sus límites, pero incentivar la gran generación de empleo. Eso tenemos que irnos. No, estoy de acuerdo. Tiempo es tiempo. Esperamos haber coadyuvado o aportado algo para beneficio de todos nosotros que vivimos en esta patria. Matilde Gómez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, saludos. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.